Nuestro tema a exponer es generalidades del sistema nervioso. Nuestros integrantes son Marlene Escobar, Isayana Almendares, Tanya y Chelsea Salinas. El sistema nervioso es una red complicada de estructuras específicas que deben gestionar y organizar la función de todos los órganos y sistemas. Además, dicha red coordina la interrelación de cada órgano y la relación del cuerpo con el medio externo. En este sentido, el sistema nervioso tiene la misión de detectar cambios en el medio interno y externo, analizar esa información y actuar mediante la modificación en músculos o glándulas. El sistema nervioso está dividido en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, la médula espinal, el cerebro, el cerebelo y bulbo raquídeo. En el sistema nervioso periférico tenemos el sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo, nervios sensitivos, nervios motores, nervios mixtos, nervios simpáticos y parasimpáticos. El sistema nervioso central actúa como centro de control y elaboración de respuestas frente a estímulos del medio externo e interno. Está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Le estaré hablando sobre los 12 pares craneales. Los pares craneales, también llamados nervios craneales, son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo, en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. El primer par craneal es el nervio olfatorio. Su origen aparente es la cara inferior del bulbo olfativo. La función es un nervio únicamente sensorial que conduce impulsos olfatorios de la nariz al sistema nervioso central. El segundo par es el óptico. Su origen aparente es un ángulo antero externo del quiasmo. Su función es un nervio sensorial que transmite la información visual desde la retina hasta el cerebro. El tercer nervio es el oculomotor. Su origen es del borde interno del pedúnculo cerebral y la función es una función motora o parasimpática. Es uno de los nervios que controla el movimiento del globo ocular y es el responsable del tamaño de la pupila. El nervio se encarga de dar inervación a los músculos extrínsecos del ojo. El cuarto nervio troclear. Su origen aparente es a ambos lados del frenillo de los colículos inferiores. Tiene una función motora, ya que inerva al músculo oblicuo superior del ojo. El nervio trigémino es el quinto. Su origen aparente es una superficie anterolateral de la protuberancia del tallo encefálico o puente. Tiene una función que es un nervio mixto. Las ramas motoras se originan en el núcleo motor trigeminal, que se localiza cerca del núcleo sensitivo del trigémino, pero no provienen del trigémino, aunque se nombran igual. La porción motora eferente inerva así los músculos masticadores. El sexto nervio es el nervio abducen. Su origen aparente es la cara anterior del bulbo raquídeo y su origen real es el núcleo principal y núcleo accesorio. Es un nervio motor que tiene como función el movimiento del músculo recto lateral, por lo que le permite la abducción del ojo. El número 7 es el nervio facial. Su origen aparente es el sulco bulbo protuberancial. El origen real es el núcleo del facial o el núcleo salivatorio. Es un nervio craneal mixto
que parte del tallo cerebral y controla los músculos de expresión facial, así como el sabor en los anteriores de la lengua, en los tercios anteriores de la lengua. Seguimos con los nervios. El nervio número 8, que es el nervio vestibulococlear, su origen real es un nervio coclear del ganglio de Corti y vestibular del ganglio de Scarpa. Es un nervio aferente de tipo sensorial, es el responsable del equilibrio y de la función auditiva. El nervio número 9 es el nervio glosofaríngeo. Su origen real es el núcleo ambiguo y el ganglio petroso. La función que este nervio es un nervio mixto, tiene funciones motoras, sensitivas y parasimpáticas. El nervio número 10, su nombre es vago. Su origen real son las células del ganglio petroso. Inerva la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, el estómago, el páncreas, el hígado y vísceras, que irriga la arteria mesentérica superior por plexos periarteriales. El nervio número 11, su nombre es el nervio accesorio. Su origen aparente es el bulbo y médula espinal. Su origen real es la raíz espinal y craneal. Es un nervio motor formado por la unión de la raíz espinal y otra neurocraneal. Facilita la inervación propioceptiva de los músculos por él, movilizadas, y desempeña un importante papel en la relación con el tono de los músculos del cuello. El nervio número 12, el último y no menos importante, es el nervio hipogloso. Su origen aparente viene del surco preolivar y su origen real es el núcleo en relación con el ala blanca interna del piso del cuarto ventrículo. La función que es un nervio motor encargado de coordinar los movimientos de la lengua. Se encuentra en el cráneo y se extiende hasta llegar al borde lateral de la lengua. Bueno, eso fue el sistema nervioso periférico. A mí me corresponde hablar sobre el sistema nervioso central. Es una de las porciones en que se divide el sistema nervioso. En los animales vertebrados está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Se encuentra revestido por tres membranas: dura madre, que es la membrana externa, aracnoide, la interna, y la pía madre, membrana interna, denominada genéricamente meninges, y protegido por envolturas óseas que son el cráneo y la columna vertebral respectivamente. Se trata de un sistema muy complejo, ya que se encarga de percibir estímulos procedentes del mundo exterior, procesar la información y transmitir impulsos a nervios y músculos. El sistema nervioso de los animales vertebrados, incluidos los mamíferos y el ser humano, puede dividirse en dos partes bien diferenciadas. El encéfalo nos permite tener conciencia de uno mismo y la capacidad de hablar y movernos en el mundo. Sus regiones principales lo hacen posible, las cuales son el cerebelo y el tronco del encéfalo. El cerebro es la estructura encefálica más grande y parte del cerebro anterior, o el prosencéfalo. Su porción externa prominente, la corteza cerebral, no solo procesa la información sensitiva y motora, sino que también permite mantener la conciencia, nuestra capacidad de percibirnos a nosotros mismos y el mundo exterior. La corteza cerebral tiene un hemisferio izquierdo y uno derecho. Cada hemisferio puede dividirse en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, temporal, occipital y parietal. Los lóbulos son segmentos funcionales, se especializan en diferentes áreas del pensamiento y la memoria, la planificación, la toma de decisiones y el habla y percepción de los sentidos.
El cerebelo es la segunda parte más grande del encéfalo. Se ubica por debajo de los lóbulos posteriores del cerebro y por detrás del tronco del encéfalo, como parte del cerebro posterior. Al igual que el cerebelo tiene hemisferio izquierdo y derecho en una región media, el vermis que los conecta. Dentro del tejido interior nace un tronco blanco central, denominado árbol vitae, debido a que emite ramas y subramas por los hemisferios. La principal función del cerebelo es mantener la postura y el equilibrio. El tronco del encéfalo continúa la médula espinal con los centros de pensamiento superior del encéfalo. Consta de 3 estructuras, que son el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebro medio. El bulbo raquídeo. El tronco del encéfalo conecta la médula espinal con los centros de pensamiento superior del encéfalo. Consta de 3 estructuras, el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebro medio. El bulbo raquídeo se continúa con la médula espinal y se conecta hacia arriba con la protuberancia. Tanto el bulbo como la protuberancia se consideran parte del cerebro posterior del cerebro medio o mesencéfalo. Conectan la protuberancia con el diencéfalo y el cerebro anterior. Además de transmitir señales sensitivas y motoras, las estructuras del tronco del encéfalo dirigen las funciones involuntarias. La protuberancia ayuda a controlar el ritmo respiratorio. El bulbo maneja la respiración, la digestión y la circulación, y reflejos como el de la deglución, la tos y el estornudo. El cerebro medio contribuye al control motor, la visión y la audición, además de los reflejos relacionados con la visión y la audición. La médula espinal se divide en segmentos cervical, torácico, lumbar, sacro y coxígeo. Cada segmento de la médula da lugar a varios pares de nervios espinales que salen del canal vertebral a través de los forámenes invertebrales. Existen 8 pares de nervios espinales cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. En total, 31 pares espinales. Nervios cervicales son los nervios de las primeras 7 vértebras cervicales. Nacen de la médula espinal, emergen por los agujeros de conjunción de la columna vertebral y se distribuyen por terrenos sensitivos y motores específicos. Los nervios cervicales inervan los músculos esternoioides, esternotiroideos y homoideos. Nervios torácicos son un total de 12 nervios espinales que emergen de las vértebras torácicas. Casi todos ellos están ubicados entre las costillas. Estos nervios torácicos participan en las funciones de los órganos y glándulas de la cabeza. Cuello, tórax y abdomen son los responsables de la inervación de las glándulas mamarias, la pared torácica, la pared abdominal y la pelvis. Debido a su importancia a nivel nervioso, estos nervios raquídeos son las dianas terapéuticas de elección para muchos tratamientos que tienen como finalidad manejar el dolor crónico de los pacientes. Nervios lumbares son 5 nervios espinales que surgen de las vértebras lumbares. Se dividen en 2 secciones compartimentalizadas, anteriores y posteriores. Estos elementos nerviosos emergen del raquis por los agujeros de conjunción. De todas formas, estos nervios no se deben concebir como una serie de entidades aisladas. Los 3 primeros y la mayor parte del cuerpo están conectados entre sí en esta situación por lazos anastomósticos, formando el plexo lumbar. Así pues, el plexo lumbar se establece entre las ramas anteriores de los nervios raquídeos. Por otro lado, la parte más pequeña del cuarto nervio se une con el líquido para formar el tronco lumbosacro, que participa en la formación del plexo sacro. Nervios sacros son los 5 nervios espinales que emergen del hueso sacro
Es el que se encuentra debajo de la vértebra lumbar L5 y encima del coxis. Estos constituyen el segmento más bajo de la médula espinal. A pesar de ser componentes vertebrales del sacro, están fusionados para formar una sola entidad ósea. Cada uno de ellos de estos nervios reciben el nombre de la vértebra a la que se asociarán. El nervio coxígeo es el último de los nervios espinales. Surge en el cono medular, ayuda a formar el plexo coxígeo e inerva la articulación sacrocoxígea y una parte del elevador del ano. Gracias.